Buenos días a todas y todos, mucho gusto. Yo soy Sandra Cifuentes Sandoval. Para mí es un gusto el poder acompañarles en esta mañana. La Secretaría Distrital de la Mujer agradece esta invitación. Para nosotras es muy importante poder acompañar estos ejercicios académicos que nos enriquecen, los enriquecen a ustedes, nos enriquecen a nosotras. Es un construir, es un articular, es trabajar, porque efectivamente la construcción de política pública de mujeres y equidad de género no solamente es de la administración distrital, es de todas y todos. Bueno, para empezar, quiero mencionar que esta política no es como cualquier política. Reitero las palabras de Juan Carlos en el sentido que parte de la construcción del ejercicio del liderazgo de las mujeres, del movimiento social de mujeres, de las organizaciones. Hablamos que efectivamente son las mujeres las que han avanzado. Pues esta mañana teníamos como un recuento que pues me facilita muchísimo el ejercicio, y es que efectivamente el estar organizadas es el que ha permitido construir ciudadanía. Estamos hablando de poder tener un derecho como el voto, el ser pensadas como ciudadanas, porque efectivamente antes la mentalidad era que pues no podíamos decidir, no teníamos titularidad, entre otros aspectos. Entonces esta política es construida desde hace muchos años, pero se ha empezado a materializar en las 4 últimas administraciones, con acciones muy puntuales. Para empezar, como se mencionaba, el Acuerdo 091, que efectivamente ordena la creación como tal, la adopción del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. Empezó la administración de Lucho Garzón. Quiero hacer una acotación y reitero lo que se dijo en la introducción, y es que esta política, como todas las políticas, trascienden las administraciones, trascienden las metas de los planes de desarrollo. Son el pilar como tal del ejercicio de ciudadanía que se tiene que materializar en esa misionalidad o en ese foco u objetivo que tenga una administración. En este caso empezamos a hablar como tal de una materialización en las 4 administraciones que mencionaba. Inició con la de Lucho Garzón. En las metas plan de desarrollo se incorporaron unos objetivos puntuales del plan. Empezaron como tal a operar las casas de igualdad, que más adelante les mencionaré a grandes rasgos. El tiempo no es muy amplio, entonces será como un pincelazo como tal de la política. Bueno, después empezamos a institucionalizarnos un poco más, porque empezamos con una oficina asesora. Después de ser una oficina asesora, estuvimos en la Secretaría Distrital de Planeación, que es muy estratégico, porque efectivamente allí se lidera como tal el quehacer en el distrito. Entonces en la Secretaría Distrital de Planeación también acompañamos esa transversalización, esa incorporación de la perspectiva de género en los diferentes sectores de la administración distrital. Estuvimos primero como dirección, posteriormente como una subsecretaría de Mujer, Género y Diversidad Sexual, y puedo decir también que efectivamente es por el liderazgo de las mujeres que existe hoy la Secretaría Distrital de la Mujer. Eso tiene que ser reconocido, porque es la participación política de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, que hace que hoy exista una Secretaría de la Mujer y una política que ha sido una buena práctica y ha tenido un reconocimiento internacional, nacional. De hecho, en el 2010 tuvo un reconocimiento por la ciudad de Nueva York, Global City, que aparece esta información en América Latina Genera, donde se reconocía como buena práctica la política. También sus estrategias de transversalización han tenido un reconocimiento internacional, y hemos sido la base también que dio luz, que dio guía también a la política nacional y a otras políticas que se han construido en Colombia. Posterior a que estuvimos efectivamente en la Secretaría de Planeación Distrital, algo que hicieron las mujeres es comprometer al alcalde de turno, y esto hace que efectivamente se crea la Secretaría Distrital de la Mujer. Nosotras en la entidad tenemos una misión estratégica, que es liderar, orientar, coordinar
todo el proceso de implementación, de formulación, de implementación, de seguimiento y evaluación de la política pública de mujeres y equidad de género. Se tiene que tener en cuenta que esta política tiene 4 estrategias y una de ellas es la estrategia de transversalización. Implica que esta estrategia se incorpore en diferentes planes, programas, proyectos que tengan todos los sectores de la administración distrital. Y eso permite, ¿esto qué significa? Que la Secretaría de la Mujer, primero, no tiene todos los recursos para, y además sus competencias no se lo permiten. Para lograr su misión y para que se logre la implementación de la política, se requiere un trabajo articulado, intersectorial e interinstitucional. Esto efectivamente todo orientado a una garantía, a un reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Quiero también, no voy a profundizar en esto y es, no solamente ha sido el movimiento de mujeres en el distrito, sino también estamos hablando de convenios a nivel internacional que han movilizado como tal la construcción de política. Estamos hablando de la CEDAW, de Belén do Pará, diferentes convenios que están en el marco de los derechos humanos de las mujeres y que hablan de la eliminación de las violencias. Ese marco normativo internacional obliga a los diferentes estados que materialicen, que generen políticas, que tengan una acción. Y eso hace que también Colombia adopte ese marco normativo internacional. Es una obligatoriedad. Algo que sí sucede es que influye muchísimo la voluntad política. Y el marco normativo es el que ha empujado a que se pueda materializar la política. Cuando hablamos de esta materialización, estamos hablando que sea real y efectiva. Si bien hemos avanzado con el marco normativo que nos sustenta, que nos ayuda, que nos podemos cobijar en ella para poder exigir, también hay que hablar que efectivamente hay muchas cosas que están en el papel, pero efectivamente hay que trabajar por ellas para poder cumplirlas. Entonces es una materialización real, efectiva. Cuando la Constitución se nos reconoció como ciudadanas, se reconoce una igualdad relativa, porque desde ahí nos empezó a tener una igualdad entre todas las mujeres y los hombres, porque efectivamente ingresar a una educación formal fue complejo, en su momento muchas mujeres les tocó disfrazarse de hombres para poder ingresar, la participación política es cuestionada, lo que se mencionaba en la mañana es si yo soy una mujer y líder, se cuestiona cómo yo llegué a ese cargo de liderazgo. Muchas mujeres están en los entornos académicos como estudiantes, pero en el nivel decisorio, otras son las categorías, son los hombres que predominan en estas situaciones de poder y de toma de decisión, entre otros aspectos. Bueno, esta es la misión de nuestra entidad y tenemos 3 enfoques principales, tanto del sector como digamos de la política. Como digo, es un pincelazo, el tiempo pues no es corto. Por supuesto, sí, no hay problema. Sí. Bueno, el enfoque de derechos, sabemos que hablábamos de los derechos humanos, pero se refería más a los hombres. La ciencia, la política, todo se ha construido en el marco de la situación dominante de poder, en este caso quien ha decidido es el hombre, sin tener en cuenta y discriminando como tal y no viendo qué es lo que sucede en la vida de las mujeres. Por eso ahora estamos hablando también de los derechos humanos de las mujeres, ese reconocer como tal esa igualdad real y efectiva que debe existir entre hombres y mujeres. El enfoque de género, efectivamente, como se habló en la mañana, existen unas relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres, que efectivamente cuando hablamos de, bueno, ¿qué significa ser mujer? Empezamos a caracterizar, ¿Qué significa ser hombre? Tenemos otra caracterización, pero cuando ponemos en la balanza, sabemos que pesa más uno que el otro y tiene, digamos, más fuerza uno que el otro. Por ejemplo, esta mañana se hablaba, cuando decimos que es una persona introvertida, es diferente cuando hablamos de una persona introvertida mujer a un hombre. Una persona introvertida mujer puede ser tímida, es una mujer tímida, es muy reservada, como debe ser una mujer, ¿no? Y un hombre él es un hombre que piensa bien las cosas, o una persona sensible. Entonces, si decimos sensible y hablamos de la mujer, pues claro, porque es una mujer delicada,
tierna, pues lo que debe ser una mujer, ¿no? Pero cuando hablamos con un hombre es sensible, empezamos con una connotación más negativa, posiblemente es un afeminado. Digamos, estas diferencias que se dan desde la infancia, desde una construcción cultural, hace que pensemos también en el enfoque de género, efectivamente orientadas a disminuir, a eliminar esa subordinación histórica y esa discriminación y desigualdades de género. El enfoque diferencial se relaciona con ese multiculturalismo, con esas diferencias que constituyen a las mujeres. Es diferente ser mujer a ser una mujer negra en situación de desplazamiento. Es diferente porque puedo tener una victimización, pero si le adicionamos otras cosas, si sumamos más cosas, podemos tener más revictimizaciones. Entonces, cuando hablamos del enfoque diferencial, estamos hablando de las mujeres lesbianas, bisexuales, estamos hablando digamos, todo lo que implica mujeres LGBT, estamos hablando de RUM, de gitanas, estamos hablando de desplazamiento, de grupos étnicos, de esa diversidad que nos constituye a las mujeres. Somos distintas, vivimos los derechos y como tal toda situación de una forma diferente. ¿Qué implica y qué es lo que constituye también la política de la Secretaría? Y es pensar con esos lentes de género, con una perspectiva de género. Esto es reconocer esas situaciones diferenciales, transformar como tal esas prácticas, ese lenguaje, esos estereotipos, que no voy a profundizar, pues digamos se abordó un poquito en la mañana, es entender esas diferencias sociales que existen entre hombres y mujeres y plasmarlas, materializarlas en planes, programas y proyectos que efectivamente puedan disminuir, eliminar esa desigualdad, esa inequidad. Bueno, la política pública no nace con la Secretaría de la Mujer y eso tiene que ser muy claro. La política pública empieza desde hace rato a construirse y se empieza a materializar con el Acuerdo 091, que efectivamente la política tuvo algo particular. Primero inició con su plan de acción, que es el Plan de Igualdad de Oportunidades, y después en el Decreto 166 de 2010 se adoptó en la política pública, que efectivamente se orienta a como tal ese reconocimiento, garantía y restitución de los derechos humanos de las mujeres, teniendo en cuenta que existen situaciones y como tal condiciones evitables para poder eliminar esa desigualdad, discriminación, subordinación que se ha dado en las mujeres en diferentes contextos, social, cultural, político, económico. Bueno. También un marco normativo que sustenta la política son los lineamientos de la política que están en el Acuerdo 584 del 2015. Para materializar la política, nosotras tenemos dos instrumentos importantes. Uno es el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, como se mencionó antes en el Acuerdo 091, y también existe una resolución que da unos lineamientos generales para materializarla. Y otro es el Plan de Transversalización para la Igualdad de Género, que también se sustenta desde una resolución que es la 492. Frente al Plan de Transversalización, que es uno de los instrumentos estratégicos, dos componentes son los que caracterizan esta estrategia. Un componente es el de institucional y otro es el componente misional. ¿Qué hacemos con esta estrategia? Y es poder articular con los diferentes sectores la materialización de derechos. Entonces articulamos con educación, porque educación tiene unas competencias frente a los derechos de las mujeres, articulamos con desarrollo económico, con salud, con cultura, con todos los sectores de la administración distrital. Y se desarrolla un compromiso para que internamente empiecen a desarrollar acciones puntuales en el marco institucional, administrativo, estamos hablando desde talento humano, desde comunicaciones, desde planeación y también desde sus programas, planes o proyectos se incorporen unas acciones puntuales para materializar los derechos. Y también el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. Iniciamos con el Acuerdo 091 con 6 derechos, pero como decía antes, toda la política ha sido participativa.
Entonces las mujeres en su momento solamente, digamos, contemplaron 6 derechos, que son todos estos menos el de la paz y la convivencia y el del hábitat y vivienda digna. Los otros fueron contemplados en el Acuerdo 091. ¿Qué pasó? Pues todo esto se construyó con la participación de las mujeres, con diferentes agendas, pero después resulta que las mismas mujeres dijeron, no, es que estos derechos no abordan todo lo que pasa en nuestras vidas, y se incorporan esos 2 nuevos derechos que mencioné, el de la paz y convivencia y el de el hábitat y vivienda digna, que todos estos están descritos de una forma pues más amplia, está el concepto y están los componentes de cada derecho en el decreto 166 de 2010 y están también en la resolución que se mencionó antes. Bueno, voy a hablar de cada derecho, es imposible, digamos, en el sentido que cada derecho puede ser una mañana y no se aborda todo, pero entonces voy a mencionarlos a grosso modo. Cada derecho efectivamente plantea toda una dimensión de situaciones y de diagnósticos y de conceptos. Entonces, para empezar, el derecho a la paz y la convivencia se asocia a esta construcción de paz. ¿Qué pasa en el conflicto armado en relación con la vida de las mujeres? Nosotras hemos sido botines de guerra, vivimos la violencia de una forma diferente. Incorpora las mujeres en situación de desplazamiento, reincorporadas, reinsertadas, bueno, digamos, todas las que han vivido el conflicto armado de una forma directa y diferencial. También el derecho a una vida libre de violencias, esta mañana también se mencionaba de la naturalización de la violencia. Hay una cosa particular, es que si mi marido no me pega, él no me está maltratando. Y muchas mujeres piensan eso, que si yo no tengo una agresión física, yo no estoy viviendo una violencia de género. Y en la ley 1257 se especifica cuáles son los tipos de violencia. Y allí se habla que también existe la violencia, bueno, desde antes se estaba hablando, pero muchas personas no, como que la violencia psicológica no importa, la violencia económica patrimonial no la ven, se empieza a describir cuáles son los diferentes tipos de violencia. Le invito a revisar la ley 1257, efectivamente desde este derecho se toman diferentes acciones que tienen que ver con ese reconocimiento de las violencias, con esa atención, prevención, promoción y también acompañamiento jurídico para que se materialice digamos, ese derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y todo aquello que obviamente discrimina a las mujeres. Bueno, hay otro libro que me parece muy importante que puede ampliar información en este derecho, es de Miguel Lorente, que se llama Mi marido me pega lo normal. Entonces, no es brusco, y les cuento que eso todavía lo preguntan en las comisarías de familia y hasta en los medios de comunicación y hasta personas de unos niveles políticos más altos dicen, pero ¿qué hizo esta mujer para que este hombre le pegara? Pobrecito este hombre y por eso es que le pegaron. Entonces, allí en este libro podemos entender un poquito esta situación. No es que nos guste, y eso que quede muy claro, no es que nos guste, y no significa que si yo sigo con una persona que efectivamente me sigue maltratando es porque me guste o yo quiera. Es toda una situación cultural en los cuentos de hadas que nos dicen, es que usted sola no puede vivir, es que una mujer sola, ¿cuántos años tiene usted? ¿Usted ya está casada? Porque es la concepción de que yo tengo que vivir es con un hombre, y si no estoy con un hombre no soy, no existo. También otra cosa que influye en todo esto es que, bueno, en los cuentos de hadas a uno le dicen lo de la media naranja, que efectivamente te enseñan a ser una mujer dependiente, hay una situación particular en el ámbito de pareja y es que, digamos, en esto se da como una especie de dependencia progresiva que va capturando a la persona y no es que ella quiera, es también el contexto y esa situación. Entonces para eso recomiendo a Lenore Walker,
que ella es la que habló del ciclo de la violencia, y también hay un libro muy chévere de ella que se llama El síndrome de la mujer maltratada. Entonces nos permite entender esta dinámica de la mujer víctima sobreviviente de la violencia de género. Bueno, digamos esto, aquí podemos seguir toda la mañana, pero vamos a seguir con otro derecho. Bueno, el siguiente derecho se relaciona a la participación política y la representación como tal de las mujeres. Esta mañana también se mencionaba cómo tuvimos una participación tardía, pero permite efectivamente hablar de nuestro ejercicio de ciudadanía. Todavía los puestos de decisión, de toma de decisión, no estamos las mujeres. Pero también hago una aclaración, no significa que una mujer en un puesto de decisión tenga una postura o una perspectiva de género, que eso también marca como tal, es fortalecer la democracia, pero estamos hablando desde el distrito y desde el territorio, en las diferentes localidades. Los derechos económicos, el derecho al trabajo se relaciona a esos derechos económicos de las mujeres, la autonomía económica, el reconocimiento de ese trabajo remunerado y no remunerado, el cuidado, lo que se hablaba en la mañana, entonces no voy a profundizar en eso. El derecho a la salud plena, bueno, entonces estamos hablando que salud es salud no solamente el cuerpo y lo físico, la salud es más integral, social, es lo mental, lo psicológico, es el reconocimiento de mi cuerpo. Aquí sucede muchísimo y es que la ciencia ha estudiado más el cuerpo de los hombres y sobre el cuerpo de los hombres ha tomado decisiones sobre nuestros cuerpos. Nosotras tomamos muchísimos medicamentos y no se evidencian esos efectos secundarios. ¿Qué pasa recientemente con los métodos anticonceptivos para los hombres? Hoy no, vamos a frenarlos porque esto les están generando efectos secundarios de depresión, cansancio, entonces vamos a frenarlo. Pero ¿por qué no se pensó lo mismo en nosotras? Que nosotras nos han dado medicamentos y hormonas hace muchísimo tiempo. Bueno, hay más cosas del derecho a la salud, pero que no voy a profundizar. Y el derecho a la educación, también efectivamente desde la educación se enseña cómo debe ser una niña y cómo debe ser un niño. Significa que están enseñando unos estereotipos que deben romperse. Entonces también articulamos en este derecho y con los sectores corresponsables para que efectivamente no se encasille la vida de las mujeres, qué es ser mujer, qué es ser hombre, porque eso efectivamente más adelante, esas diferencias se traducen en desigualdades. Bueno, entre otros aspectos. El derecho a una cultura libre de sexismo, este derecho incluye el lenguaje incluyente, que para muchas personas, como resulta que en España nos dijeron que no se tiene que utilizar el todas y todos, entonces no lo vamos a usar, pero mi pregunta es ¿cuántos hombres conforman este comité y cuántas mujeres lo conforman? Eso también es muy diciente. También es muy diciente porque no usamos el lenguaje incluyente, pero porque usamos tan fácil el lenguaje incluyente cuando decimos la sirvienta o la enfermera. ¡Wow! Ahí sí nadie pelea porque se usa el lenguaje incluyente, pero estamos hablando de a veces unas posturas o situaciones que han sido históricas de poder. Entonces ahí sí podemos usar el lenguaje incluyente. Ahorita de pronto ¿cómo se llama? Los diplomas sí tienen la palabra psicóloga, abogada, pero en una época pues no se tenía. El lenguaje incluyente es muy importante, lo que no se menciona no existe, se desdibuja. No es una forma de cansar, es que significa mucho. Bueno, también hablamos de esas representaciones, de esos imaginarios culturales, el derecho de la mujer también a tener un goce de los espacios públicos, pensemos cómo son los parques. En esto estamos teniendo un trabajo con el POT, porque, bueno, digamos, en la construcción, en el pensar la ciudad, tiene que también pensarse con una perspectiva de género. Los parques, la mayoría tienen solo canchas de fútbol. ¿Y quiénes juegan fútbol en su mayoría? Pues los hombres. ¿Y cuál es el espacio de las mujeres? No hay. Porque resulta que las mujeres no juegan fútbol, pero ahora cuando una mujer juega fútbol, pues era lo que nos decían en la mañana, ¿no? Se cuestiona.
El hábitat y vivienda digna tiene que ver también con esa propiedad, con la titularidad, con tener un goce efectivo de la ciudad, con la seguridad. Casi siempre cuando hacen estudios de seguridad en la noche, pues se reportan casos de hombres. Si bien se reportan casos de mujeres, resulta curioso que se dicen, pero ella ¿qué hacía a esa hora en la noche? O sea, se cuestiona por qué la mujer está en cierto espacio y a cierta hora, porque es que ella tiene que estar en el espacio privado que es el de ella. Bueno, digamos que todo esto, entre otros temas, son los que se abordan en cada uno de los derechos del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, y lo que buscamos es lo siguiente: desde estos dos instrumentos base, Plan de Transversalización y Plan de Igualdad de Oportunidades, poder materializarlos con la articulación de los diferentes sectores. Entonces, tenemos unas acciones puntuales, tenemos digamos, la idea es concertar como unas metas, unos compromisos, unas actividades a desarrollar de acuerdo a las competencias de los sectores. Este es avanzar en la igualdad es un compromiso de todas y todos. También desde cada una de nuestro quehacer, de nuestro entorno en el que nos desarrollemos. Bueno, frente a los servicios que tiene la Secretaría Distrital de la Mujer, voy a mencionarlos también a grosso modo, es las casas refugio, son espacios físicos de protección a mujeres víctimas de violencia en riesgo de feminicidio. Cuando estamos hablando de las casas refugio, tenemos en estas casas también los espacios son limitados. De acuerdo a la casa puede ser de 30 a 40 personas, pero para llegar a una casa refugio tiene que ser con remisión de comisaría de familia o fiscalía. Pues digamos, en cada una de estas instancias pues se hace una valoración de riesgo y de acuerdo al caso pues y que efectivamente miran que no hay redes, que bueno, hacen toda una revisión y allí de acuerdo a esa toma de decisión nos remiten las mujeres y también a sus hijas e hijos, hay que tenerlo muy presente. El tiempo de estadía en la casa puede ser 4 meses, realmente debería ser más, pero pues digamos por el efecto de la intervención, pero pues el tema de los recursos es muy importante. La Secretaría tendrá el 0.00 de recursos de inversión del distrito. Tenemos las casas de igualdad de oportunidades para la equidad de género, que estas casas de igualdad para las mujeres son espacios físicos en cada una de las localidades del distrito donde se territorializa la política pública, donde se desarrollan acciones asociadas a los derechos que les mencioné, de participación, de empoderamiento político de las mujeres, entre otros derechos, porque también se aborda violencia, se activan rutas, se realiza atención psicológica, psicosocial, también la asesoría jurídica en trabajo social y en algunos casos pues digamos tanto en casa de igualdad, casa de refugio, casa de todas se hace actúa una estrategia de justicia de género frente a esos procesos de acceso como tal a asesoría jurídica, representación, de acuerdo al caso. La casa de todas, en la casas de igualdad en Sumapaz, la casa es móvil, por decirlo así, y de acuerdo a la dinámica y particularidad que tiene Sumapaz. En la casa de todas, esta casa es para mujeres en ejercicio de prostitución, entonces en esta se da un modelo de intervención específico. Actualmente la Secretaría de la Mujer pues está liderando la formulación de una política pública con los diferentes sectores y en este se da también como una atención en psicología, en jurídica, trabajo social, ocupacional, enrutamiento de rutas, activación digamos con desarrollo económico, con educación, de acuerdo a los sectores y las competencias. Bueno, también dentro de los servicios tenemos los centros de inclusión digital. Estos son espacios, son unas aulas, son unas salas TIC que quedan en algunas casas de igualdad de oportunidades que permiten, pues sabemos que el acceso a la tecnología no ha sido igual para todas, entonces facilita el poder acceder a este medio, empoderamiento, formación también por este medio, manejar el computador, cosas también como muy
muy específicas, pues para que también estemos al día frente a todo esto digital, ¿no? El OMEC es un observatorio de mujeres y equidad de género que tiene Bogotá. Destaco que ha sido una buena práctica y ha tenido diferentes reconocimientos. Desde este observatorio se construye conocimiento, se genera conocimiento asociado a los derechos de las mujeres, pero destaco que tiene una articulación muy fuerte con los diferentes sectores, porque la información como tal es también la que producen los sectores. Entonces se hace un trabajo articulado para poder analizar y de acuerdo a esta información también hay diferentes boletines que están en la página web, pues permite tomar decisiones e incidir como tal en la formulación de proyectos a nivel distrital y a nivel local. Tenemos un sistema Sofía, este sistema orgánico, funcional, integral, articulador, tiene que ver muchísimo con el derecho a una vida libre de violencias, porque efectivamente desde este sistema se articula con todos los sectores para la atención, promoción, prevención y acceso como tal de las mujeres a diferentes sistemas. Estamos hablando que aquí interviene gobierno, salud, educación, todos los sectores en este momento, seguridad, relacionados como tal con la garantía de derechos de las mujeres. Con la Secretaría Distrital de Salud se tiene una línea púrpura. Esta línea es importante que tengamos en cuenta que recientemente pues ya es 24 horas. Entonces podemos llamar, podemos recibir una atención, allí la atención es de enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y invito digamos a que quien no la conozca pues digamos o por lo menos que sepa algún caso o informarle de las casas de igualdad o informarle de la línea púrpura, pero que existen medios en los cuales se pueden activar rutas. Bueno, y están, digamos, este es el sistema en grueso, digamos, no, es el portafolio de servicios en grueso que tiene la Secretaría Distrital de la Mujer. Bueno, muchísimas gracias.